Hola, muy buenas tardes. A falta de conocer las cifras oficiales de las bajas de docentes en la vuelta a las clases presenciales ayer, el Sindicato de Enseñanza SOATEA las estima en más de un 6% en los distintos niveles de enseñanza. La fórmula de reposición de profesores dispuesta por la Consejería es lenta, según este sindicato. Desde el Sindicato de Docentes SOATEA estiman las cifras de bajas de profesores en la incorporación a las clases presenciales en más de un 6% en todos los niveles de enseñanza. En cuanto al nuevo sistema de reposición de profesores que se ha puesto en marcha desde la Consejería de Educación, que reporta los casos de baja los martes e incorpora a los docentes los lunes de la semana siguiente, aseguran que es lento y que se debe habilitar un método más ágil. Nosotros lo que pedimos sería que, como mínimo, se establecieran 2 adjudicaciones a lo largo de la semana y agilizar esa comunicación, en vez de ser tanto telemática a través de plataformas que no están todavía bien diseñadas, pero incluso telefónicamente se registrara en cada centro: oye, fulanito no vino, fulanita no llegó porque ya sabes, tenemos síntomas, y el principio de precaución y es fundamental, y que se agilizara esas sustituciones. En cuanto a las medidas más laxas para favorecer la presencialidad en las aulas que se iniciaron el lunes, desde SOATEA advierten que no son del todo eficaces para garantizar la seguridad y la salud de la comunidad educativa. Nosotros pensamos que sobre todo ahí sería fundamental baixar ratios ya también, porque ya sabemos que no solo es FP2, sino la cantidad de personas que están respirando en un sitio determinado, pues es un factor esencial de seguridad sanitaria. Por lo tanto, sería esencial también baixar esos ratios y ser exquisitos a la hora de cualquier sintomatología, etcétera, del profesorado, pues sustituirlo, que quedara en casa para evitar la transmisión y por la salud propia del alumnado y del profesorado. ¿Sí? Desde los sindicatos de enseñanza piden más reuniones con la Consejería para abordar estas medidas excepcionales y específicas en la educación.